Diluvio. El bautismo del diluvio. Primeramente, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo? Quiere decir sumergir o estar bajo del agua, ¿ve? Sumergir, es lo que significa bautismo. La palabra bautismo. La tierra fue bautizada en el diluvio. Estuvo la tierra como 1 año y 2 meses por ahí estuvo bajo el agua, la tierra. Llovió 40 días, 40 noches y llegó a un nivel del agua 150 días, a un nivel, y de ahí, hermano, comenzó a descender el agua. Estuvo como 1 año y feria, hermanos, la tierra bajo el agua. Entonces, hermanos, vimos que el diluvio es un bautismo y tiene relación con el bautismo que ahora nosotros celebramos. Nos menciona en 1 Pedro capítulo 3, verso 19, 20, 21. Entonces, hermanos, está el diluvio y luego tenemos otro bautismo, el Moisés. En el capítulo 10 de 1 Corintios dice que en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En Moisés. ¿Por qué en Moisés? Porque Moisés era su guía, su líder. Después tenemos, hermano, el bautismo del prosélito. Cuando un gentil se convertía al judaísmo, también se bautizaba, lo bautizaban. Vean nada más, el bautismo del prosélito. Después tenemos otro bautismo, el bautismo de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Capítulo 3 de Mateo, verso 11, nos menciona Juan: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero que el que viene detrás de mí es más poderoso que yo no soy digno de desatar a correr su zapato. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí tenemos, hermanos, el bautismo del arrepentimiento y tenemos otro bautismo ahí mismo. Juan dice, Él, o sea Jesucristo, lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. O sea que Jesucristo también da un bautismo. Ese bautismo es el nuevo nacimiento. Ya estuvimos viendo en la clase pasada, hermanos, cómo da vida es Jesucristo, cómo da esa vida, ese nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, otro bautismo que estuvimos viendo también ya es en el nombre de Jesús. Un bautismo que da Jesús, ese sí salva. El otro bautismo en el nombre de Jesús, ese no salva. No te va a salvar el bautismo. Vean nada más. Y ese bautismo que estaban llevando a cabo, hermanos, cuando los discípulos estaban predicando, es el bautismo que ellos estaban realizando, celebrando, el bautismo en nombre de Jesús. Estuvimos viendo, hermanos, allá en San Juan capítulo 3, verso 22, que Jesucristo con sus discípulos bautizaba en Enón. Vean nada más. Ya el capítulo 4 de San Juan ya nos menciona que Jesucristo no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, estoy repasando solamente lo que hemos visto ya. Hoy lo que vamos a ver, hermanos, es otro bautismo. Y para ello vamos a irnos a Mateo 20, 20. Mateo capítulo 20. Dios te bendiga, hermano Rendón. Mateo capítulo 20, versículo 20. Vamos a ver aquí otro bautismo. Ya hemos visto el bautismo del diluvio, hemos visto el bautismo del Moisés, el bautismo del prosélito, el bautismo del arrepentimiento, el bautismo que da Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver este bautismo, el bautismo que menciona Mateo 20, 20. Este bautismo, hermanos, es con relación a lo que es, hermanos, el sacrificio. Es el sacrificio. Es un bautismo de mártir. Acuérdense que la palabra bautismo significa estar bajo de, ya sea del agua, bajo de qué, bajo del fuego. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el aposento alto, estuvieron bajo del fuego, había llamas en sus cabezas. Vean nada más, estaban bajo. Entonces estamos viendo aquí este bautismo que vamos a ver,
Mateo 20:20, es con relación al bautismo como mártir. Estas personas estuvieron bajo de la muerte violenta. Amén. Leemos ahí, hermano, entonces, que lo tenga ahí en la porción bíblica, Mateo 20:20. Aleluya. Si quieres, lejos. Para que se haga fuerte ella. A ver, en el nombre de Jesús. En ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que en tu reino mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron, sí podemos. Él les dijo, a decir verdad, beberán de mi vaso. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo a mí, pues ya es de aquellos que para quienes mi Padre lo ha preparado. Tantito esa Biblia que está usando no mencionó bautismo. A ver. Porque traigo dos Biblias. Dice que puede beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizado con el bautismo que yo he de ser bautizado. Esta sí la traigo. Hay que tener cuidado con las Biblias, hermano, porque hay unas Biblias que les han quitado, la NBI, la Nueva Versión Internacional, les han quitado muchos versículos. El 22 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Amén. Bendito Señor y Padre eterno, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias. Señor, danos la interpretación de tu palabra, danos, Señor, entendimiento, que podamos discernirla, Señor, y que se nos quede bien grabada, Señor, nuestra alma, y pongamos en práctica, Señor, tu santa palabra. Por Cristo Jesús te lo estamos pidiendo, te damos las gracias, que sea para edificación, exhortación, consolación esta palabra, Señor, para todos los que estén escuchando. Por Cristo Jesús te lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Aquí, hermano, estamos viendo la petición de esta madre. Sin duda alguna, la madre quiere lo mejor para sus hijos, sin duda alguna. Y habían creído que Jesucristo, hermanos, era quien decía ser el Rey de Israel. Y ya tenían eso, ellos tenían ese concepto que ya Jesucristo iba a instaurar su reino en aquel entonces. Ellos pensaban de esa manera. Ellos no estaban esperando que era algo a futuro. Y esa madre se atrevió, hermanos, a pedirle a Jesús esa petición, ¿verdad? Que mi hijo se siente a tu derecha y el otro hijo a tu izquierda, en tu reino, cuando estés reinando. Fíjense nada más. Entonces, hermanos, Jesucristo les dijo esto: ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber. Esa copa que está mencionando Jesucristo, esa es la copa de amargura, esa copa de mártir, esa copa, hermanos, que cuando él estaba ya orando en el monte de los olivos, cuando él expresó: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Mira nada más, la copa que él estaba ahí poniendo ante el Padre para, si es posible, para que pasara sin que él la bebiera, era el sacrificio que tenía que llevar en esos días.
Vean nada más, otro día más, pues. Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él sabía, hermanos, el sacrificio que tenía que hacer. Esa copa que estaba él tomando ahí, que estaba siendo puesta enfrente, esa es la copa de amargura, de dolor, de olvido, porque su familia lo dejó, los discípulos lo dejaron. Y aparte el mismo Padre, hermanos, el Padre mismo como que volteó de él el rostro cuando fue puesto sobre él el pecado de la humanidad. Jesucristo puede exclamar: Padre, ¿por qué me has desamparado? Miren nada más, esa copa que está ahí, Jesucristo, que tenía que beber, hermanos, es la misma copa que está diciéndole a estos discípulos, los hijos de Zebedeo, estos dos hijos. Y él les dice: ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿Qué copa es? La copa del sacrificio, de morir como mártir. ¿Y qué más? Y ser bautizado con el bautismo que yo he de ser bautizado. Miren nomás, ese bautismo es el mártir, es la muerte violenta por causa del Evangelio. A eso se refiere ahí. Bendito nombre del Señor. Y ellos dijeron, sin pensarlo mucho, dijeron: podemos hacerlo. Y Jesucristo, hermanos, los contempló, sin duda alguna vio futuro, y dijo: a la verdad, de la copa que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo he de ser bautizado, también ustedes van a ser bautizados. Vean nada más. Ahora nos vamos al capítulo 12 del libro de los Hechos, y tenemos a un hijo de Zebedeo ahí, como él está, hermanos, pagando ahí, él está cumpliendo lo que Jesucristo dijo allá, bebiendo la copa que él bebió, y también ser bautizado con el bautismo que él fue bautizado, la muerte. En el capítulo 12 del libro de los Hechos tenemos ahí, hermanos, que Herodes echó mano a sus discípulos. Ahí estaba Jacobo. Jacobo es hijo de Zebedeo. Son los hijos de Zebedeo ese que está aquí, hermanos. Y dice que, ¿cómo dice? Ustedes leen ahí la palabra. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Ya él. ¿Del 1 al 2? Sí, de ahí los primeros. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia, y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Vean nada más. Y eso vio que agradó al pueblo. Agradó al pueblo, hermanos. Ven nada más que tremendo. Agradó al pueblo que estaba ahí, hermanos. Aquel pueblo estaba observando todo aquello que estaba pasando, y el mismo pueblo se agradó de la muerte de Jacobo. Estamos viendo aquí que Herodes echó mano a este hombre, al discípulo, ¿ven? A este hijo de Zebedeo. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que lo decapitó, le pasó a espada. ¿Cómo dice ahí? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Bien nomás. O sea que los apóstoles, hermanos, se dice que el apóstol Pedro también fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Fue mártir también. Tenemos a Esteban, mártir también Esteban. Tenemos a Pablo, dice que fue decapitado el apóstol Pablo. Y así sucesivamente, hermanos, lo que son los discípulos bebieron esa copa y también tuvieron ese bautismo de sacrificio. Es lo que está presentando este bautismo ahí Jesucristo, es un bautismo. ¿Podés beber la copa que voy a beber? La amargura, el dolor, ¿ve? Y aparte de eso, y ser bautizado con el bautismo que yo tengo que ser bautizado. Es el morir como mártir.
bajo la violencia. Miren nada más. Y ese es un bautismo también, hermanos, morir como mártir. Tenemos ahí, hermanos, el año 70, como Nerón mató muchos cristianos. Mató muchos cristianos, hermanos, y muchos han sido muertos, hermanos, por causa de Cristo. En la Santa Inquisición también, hermanos, no hace tanto de esto, en la Edad Media, por allá como 1200, 1300, hermanos, perseguían a cualesquiera que no creyera, como decía la Iglesia Católica, hermanos, y lo echaban allá al fuego ahí, hermanos, lo quemaban vivo y luego lo torturaban, todo aquello, hermanos, por causa de Cristo. Muchos hermanos han padecido por causa de Cristo, han tenido ese bautismo, morir como mártires, han bebido ese vaso, han bebido ese vaso de hermanos de amargura. ¿Cuántos hermanos allá en la China, en Rusia, donde está prohibido meter Biblias, hermanos, han sufrido por causa del Evangelio? Muchos aquí en Chiapas, hermanos, también han sido torturados. Vean nada más. Entonces, hermanos, ese es un bautismo también que está aquí, hermanos, capítulo 20, versículo 20 de Mateo. ¿Sí, hermano Javier? Era César Nerón, sí. El año 70, sí. Y aún antes vemos ahí cómo eran perseguidos, ya en el año 300, pero antes del 300 también perseguían a los cristianos. Ya cuando tuvo aquel sueño Constantino y que vio, hermano, vio políticamente, vio que no podía controlar a los cristianos. Y dice un refrán ahí del mundo: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Antes eran perseguidos los cristianos en el tiempo de Constantino, pero tuvo ese sueño o esa visión Constantino, la señal de la cruz. Vas a vencer con esta señal, dice. Y se puso, ahora sí, Constantino adoptó la fe cristiana, pero no estaba convertido. Y lo que hizo, hermanos, que ya no iban a perseguir a los cristianos, sino que ahora todo el mundo iba a ser cristiano, y el que no fuera cristiano iba a ser perseguido ahora. Se volteó todo. Constantino realmente es el primer papa. Vean nada más, esa iglesia, hermanos, que él compuso ahí, es una iglesia pues corrupta, ¿verdad? De todo se juntó ahí. Hermanos, sea bueno, sea malo, lo juntó todo bajo el título de cristiano. Qué tremendo. Entonces fue Constantino, por el 315 después de Cristo. Entonces, hermanos, vean nada más. Pero aquí, hermanos, estamos viendo el bautismo que está presentando aquí Jesucristo como mártir. Vemos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Ahí le estaba mencionando los héroes de la fe, cómo murieron estos hombres. ¿Ven? Murieron ahí, hermanos, fueron aserrados, los echaron en el aceite hirviendo. ¿Ven? Tantas cosas, hermanos, que hicieron. De esa manera, el capítulo 11 de Hebreos, ahí están estos mártires, son mártires, hermanos. Ellos fueron bautizados en ese bautismo del martirio. Estuvieron bajo de ese sacrificio. Como dice Hebreos 11, uno de ahí es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien más va a leer o leo yo? Léele, tú tienes micrófono. En el nombre de Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonado de lo que le buscan. ¿Sigo? Sí. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés echó ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por la tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sigo? Sí. Bueno, falta todo donde lo que sufrieron. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría con tanto de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque le alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados parte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo aquí, ese es un resumen, hermanos, de los hijos de Dios, de que cómo sufrieron también ellos. Ellos pasaron, hermanos, por mucho vituperio, fueron muertos, apedreados con espada, aserrados, en aceite, lo echaban en aceite hirviendo, y todo eso, hermanos, pasaron, hermanos. Vean nada más. Entonces estamos viendo aquí el bautismo que está hablando Jesús en el capítulo 20 de Mateo. Pueden beber esta copa que voy a beber. Él está hablando del sufrimiento. Y esa misma copa, están orando allá: Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Miren nada más. Pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Miren nada más. ¿Y qué es lo que le pasó? Fue torturado, fue crucificado, hermanos, murió en manos de pecadores. Entonces, es el bautismo que está mencionado ahí Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y estamos viendo allá en Hechos capítulo 12 que que estaba pidiendo, hermanos, ahí el sentarse a su lado, Jesús le dijo: ustedes pueden beber la copa que voy a beber, del vaso que voy a beber lo van a beber ustedes, y ser bautizado con el bautismo que yo tengo que ser bautizado, hablando del bautismo como mártir. Podemos, dijeron. Y estamos viendo aquí, hermanos, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, cómo Jacobo es decapitado por Herodes, él siendo bautizado con este bautismo como mártir. Es un bautismo, el ser bautizado como mártir. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ¿alguna pregunta, comentario? Pues adelante, hermanos, seguimos adelante. Bendito Dios. Tenemos otro bautismo, hermanos, el bautismo del Pentecostés, allá en capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor, capítulo 2 de Hechos, se cumple la promesa del profeta Joel. Dice que estaban 120 unánimes en oración en el aposento alto y que descendió el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es un bautismo también. Es un bautismo el ser bautizado con el Espíritu Santo. Manifestación de hablar en lenguas, interpretación de lenguas, se manifiesta el Espíritu Santo en la persona. Hay gozo cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hay una recreación. ¿Ven?
Y ahí, hermanos, estaban unánimes. Dice que se aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. Vean nada más. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo. Sí, varón. Comentario. Me impresiona mucho, pero algo negativo, ¿no? Me impresiona la mamá de esposa de Zebedeo, madre de Jacobo y Juan. Me impresiona mucho pues, el valor que tuvo, ¿no? De ir ante Jesús y hacer esa petición, ¿no? Tan exagerada, podría decirse, como nosotros le llamamos acá Galay, así, pues, ¿no? Porque quería que sus hijos estuvieran ahí, por popular, por influencia. Y se enojaron los demás discípulos, se enojaron. Exacto, porque ellos fueron la intención, ¿no? Sí. ¿Qué pensaría esa mamá de sus hijos que son dignos, son inteligentes, son mejores que los demás? Como cualquier mamá que piensa así de sus hijos, quizás. Sí, para una madre no hay hijos feos, pues. Y estaba procurando un lugar. Un valor cuando pasó inteligencia, sabiduría, un valor de ir a la frente de ejercer. Sí. Y se postró, llegó ante Jesús y se postró la madre. Cómo llegar también, ¿no? Sí, con toda reverencia. Sí, así es normal que toda mamá quiere lo mejor para sus hijos. Bueno, me preguntaría, ¿los hermanos tienen mamá? La otra cosa que tal vez nosotros no le nacemos como le nació a la mamá de Zebedeo, a la mamá de Zebedeo, porque supongo yo en mi corazón que tuvo así como dice la escritura, pues así es querer como el hacer. No hubo más con esa mamá. Si hubiese dicho 2 o 3, tal vez hubiera sido distinta la reacción, ¿no? En ese caso, pero fue una nada más la que se presentó. Fue una, no fueron muchas, fue una nada más. Y a la vez sí contestó como, digamos, como a todos, como estaba mencionando Hebreos, ahí en 11, sí, que fueron de distintas formas, que no todos fueron con decapitación, fueron de diferentes formas como supieron. Mártires, sí. Por estar con Cristo Jesús. ¿Sí? En este caso nada más fue una, es lo que yo veo. No le estoy contestando por ustedes, sino es mi opinión nada más. Sí, la mamá quiere lo mejor para sus hijos. Ellos creyeron en Jesús. Ellos creyeron y ellos están esperando que ya Jesucristo iba a ser rey, ya iba a tomar ahí el reinado. Es algo que todavía está a futuro todavía, hasta la séptima dispensación, todavía Jesucristo va a tomar el reino, ¿verdad? Todavía no toma el reino Jesucristo. Todas las cosas están puestas debajo de sus pies y ahorita todo se está poniendo, aunque todavía no están todas las cosas sujetas debajo de los pies de Jesús, pero se está poniendo todo debajo de los pies de Jesús. Vean nada más. Entonces, hermanos, todavía falta para que Él reine, ¿verdad? Ya en la séptima dispensación, que es el reino, Jesucristo reina y nosotros reinamos con Él. ¿Sí? Después hubo otra parecida, ¿no? Entre los discípulos, entre ellos también discutían para quién iba a ser el líder entre ellos, bueno, también querían ganar ventaja. Nomás que en este caso se les adelantó la mamá, pero también aquellos entraban al mismo, ¿no? Y digo, también una pregunta, ¿quiénes fueron los primeros discípulos? Entre comillas, tuvieron más derecho, ¿no? Entre comillas. Los primeros discípulos, al decir Pedro, fueron los primeros. Sí. Por eso le puso Pedro, pues se le cambió y le puso de ti, una de y de esto. ¿Cómo se lo dijo? Pues fue bien claro, se lo dijo. Aparte que usted dijo que yo puedo querer como la hacer, pero no le puesto la mamá porque no lo había puesto para rechazarla. Sí, hermano Jesús, póngase listo ahí en el texto que está usted mencionando. Está en el capítulo 16, 18 de Mateo. ¿Ve? O sea que no está edificando sobre Pedro la iglesia. No dice así el texto ese. ¿Ve? Vamos para allá para... Sí, pero él le dijo entender así, pues sobre
es lo que él nos dijo, pues, como si fuera un líder, como si fuera un líder, a eso se lo dijo. Sí, sí, son como Un líder. allá en Efesios 2:20 dice que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero este texto, Mateo 16, 18 y 19, es lo que usan los católicos romanos para decir que sobre Pedro se fundó la iglesia, y no es cierto. ¿Sí, hermano? Cuando le dijo que iba a ser líder a Pedro, fue cuando resucitó Jesús, lo rechazó Pedro y le dijo, pastorea mis ovejas, Pedro, me amas, 3 veces me amas. Sí. Sí, al final lo está confirmando ya, porque lo había negado ya anteriormente. Y ya cuando resucita, ya está confirmando la fe de Pedro. Pero el capítulo 16 de Mateo, vea lo que dice. La gente decía, Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy? No, pues Jeremías, uno de los profetas, ¿no? Entonces ya le dice Jesús, ya se la pone a ellos, la pregunta a ellos, ¿y vosotros quién decís que sois? Ya se quedaron ahí ellos pensando. Y Pedro recibió la revelación de parte del Padre. Y Pedro dijo, dio esa revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así fue la confesión de Pedro. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que estaba él expresando. Y lo que le dijo Jesús, te digo que tú eres, pero es Petra o Petros, Petros, esta es la palabra, una piedra. Tú eres una piedra, pero sobre esta Petra, una roca grande que es Jesucristo la roca, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Entonces Pedro, ¿cómo lo entendió? Él es una piedra viva. Allá ¿qué está? En primera, segunda de Pedro dice que... Primera de Pedro 2, léelo como dice ahí Pedro. ¿Cómo lo entendió Pedro? Él no se adjudicó que era el fundamento él de la iglesia. No. Él no puede ser el fundamento. El fundamento es Jesucristo. ¿Ve? Los católicos romanos dicen que Pedro fue, ahí se estableció la iglesia en él, pero no es cierto eso. ¿Cómo dice Pedro ahí? El nombre de Jesús. Pero la cita, primera de Pedro. Primera de Pedro 2, del 4 al 9. 2, del 4 al 9. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 9. Ajá. ¿Cómo le entendió Pedro eso? ¿Cómo dice? Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, amén, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de amén, aquel que os llamó a tinieblas y luz. Amén. Entonces estamos viendo ahí, hermano, miren nada más, cuál es la piedra viva. Y entonces nosotros como piedras vivas también vamos a ser sobreedificados en él, en el fundamento. Y si ve allá en 1 Corintios capítulo 3, 11,
el apóstol Pablo está mencionando. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Entonces el fundamento es Jesús. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. No es Pedro como creen los católicos. Ese texto que está ahí en Mateo 16, 18, 19, no está diciendo a Pedro que sobre él va a edificar la iglesia, no, de ninguna manera. ¿Ve? Está diciéndole la declaración que tú estás dando. Sobre esa declaración que tú estás dando, ahí voy a edificar, sobre él voy a edificar mi iglesia, sobre lo que tú estás confesando. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado es Simón Pedro, porque otro le reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Les digo que también tú eres Pedro, una piedra chica, ¿ve? Y sobre esta pedra, una roca, edificaré mi iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo, no es ningún mortal. No es el Papa, no es un hombre, no. Ya ve el hombre cómo anda ahorita, hermanos, el líder de la luz del mundo, cómo lo traen ahorita. El apóstol, le dicen. No hay apóstoles ya, hermanos, son títulos de hombre. Es una mentira todo eso, hermanos. Y mire cómo millones de personas engañadas, no tienen conocimiento, hermanos, están engañadas a gente, siguiendo a un hombre, lo lloran y lo veneran o le dan adoración como si fuera Dios. Así, de ese tamaño, hermanos, le cantan como si Él es Dios y que Él va a conducirlos a la salvación. Un mortal, hermanos, que pecador, y vea dónde está ahorita. Tremendo. Nosotros, hermanos, no pongamos la vista en el hombre para nada. Todos fallamos. Hay que tener cuidado, hermanos, con nuestra propia vida, nuestro testimonio, y no nos dejemos engañar, hermanos, por nada, por las emociones y porque hay muchos milagros. Este hombre o esta mujer hace muchos milagros. No te vayas con eso para nada, no. Dice Jesucristo, ¿cómo vas a conocerlo? Por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Así que, hermanos, pues hay que seguir adelante. Puesto nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra salvación, Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo, hermano, que está bien hasta aquí. Es bueno. Gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias al Señor. Vamos entonces a dar gracias por la palabra, despedirnos de este lugar, mandó la presencia de Dios. Nos faltaron algunos hermanos y hermanas, hermanos.